todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosa Carrillo Pichán. En esta oportunidad expondré sobre el tema lo que es la responsabilidad civil de los médicos cirujanos estéticos. A manera de introducción vamos a explicar qué es lo que significa la responsabilidad civil en sí. Decimos que es la institución mediante el cual una persona obtiene una reparación, compensación o indemnización por un daño o perjuicio que ha sufrido y que socialmente es considerado inaceptable. Se trata principalmente de reparar el daño ocurrido tanto en la esfera patrimonial como en la esfera extrapatrimonial. De manera secundaria, prevenir un daño similar en el futuro. Pero la función principal de la responsabilidad civil es procurar el restablecimiento del bien jurídico afectado a su estado primigenio o lo más cercano a dicho estado. Sin embargo, cuando ello no es posible, esa institución acude a medios de compensación que den al titular del bien jurídico afectado la posibilidad de compensar su pérdida con otro bien similar o con una indemnización económica. Los elementos de la responsabilidad civil son: 1. La ilicitud, que es una conducta antijurídica no solo cuando contraviene una norma primitiva, sino cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad, en el sentido de afectar los valores, los principios sobre los cuales ha sido constituido el sistema jurídico. 2. El daño, entendido como el menoscabo del bien jurídico tutelado, el cual se va a manifestar en una afectación negativa de la esfera personal o patrimonial de una persona como consecuencia de una conducta antijurídica. 3. Tenemos al nexo causal, que es la relación que existe entre el daño ocasionado y la acción u omisión al sujeto que se le imputa la responsabilidad. 4. Tenemos al factor de atribución, que se puede definir como las causales las cuales el ordenamiento jurídico hace responder a una persona por un daño causado, sea directa o indirectamente, pudiendo clasificarse en objetivos. Dentro de esto podemos encontrar la garantía, el abuso de derecho, la equidad, y dentro de las subjetivas encontramos la culpa, tanto leve, grave, inexcusable, y el dolo. Todo aquel que cause daño a otra está obligado a indemnizarlo. Este es el principio rector de la disciplina de la responsabilidad. La reparación de todos los daños causados son la exigencia del derecho, bien se trate de aquellos producidos ante el incumplimiento de una obligación voluntaria, contractual, o de daños que sean resultado de una conducta carente del vínculo obligacional extracontractual. Ahora, adentrándonos en nuestro tema, hablaremos de la responsabilidad civil del médico cirujano plástico en el Perú. Es la obligación de los médicos de dar cuenta en la sociedad por los actos realizados en la práctica profesional cuya naturaleza de resultado sean contrarios a sus deberes por incumplimiento a los medios y cuidados adecuados. En la asistencia de sus pacientes. Uno de los aspectos más importantes de la responsabilidad civil encontramos que los profesionales, quienes por dolo, imprudencia o negligencia pueden ocasionar perjuicios en las personas o bienes de quienes han requerido sus servicios. Dentro de esta nueva doctrina, la responsabilidad civil de los médicos cirujanos plásticos, es uno de los supuestos más importantes dentro de la teoría de responsabilidad profesional, que está sometida a las reglas generales de la responsabilidad civil y penales. La expresión responsabilidad médica en sí se refiere al compromiso que asume el profesional de la salud por sus actos médicos, y la responsabilidad profesional del médico, con excepción de la excepción disciplinaria tipificada por el Colegio Médico, no está regulada por leyes especiales. Esto significa que tanto en la responsabilidad civil como en la penal del médico por daños o lesiones causados con la incorrecta ejecución de sus obligaciones están regulados por las normas civiles y penales. El médico asume una responsabilidad legal en el aspecto que tiene sobre el acto médico, y el Estado garantiza las condiciones necesarias para su cumplimiento, en este caso reparación por los daños causados. La Ley General de Salud indica que los profesionales técnicos auxiliares de la salud son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, imprudente de sus actividades. La responsabilidad civil médica es contractual o extracontractual. ¿Qué podemos decir sobre esto? Establecer si estas responsabilidades
del médico se encuentra dentro del campo de la responsabilidad contractual o extracontractual. Es muy importante establecer este cuadro. Bien lo dice el código cuando establece una doble instancia de la responsabilidad civil del sistema extracontractual y el sistema extracontractual. Por regla general podemos decir que la responsabilidad civil de los médicos es una responsabilidad civil contractual, puesto que la obligación que contrae con su paciente es consecuencia de una celebración de un contrato de prestación de servicios médicos. Puede ser un contrato en convenio con el médico y el paciente, o un cuasi contrato, por ejemplo cuando el paciente llega de emergencia al hospital o a la clínica. Puede ser también la obligación de medios, puesto que él asume la obligación de atender al paciente logrando su recuperación, aunque dicho resultado no puede ser asegurado por bien logrando de alguna manera directa y efectiva una mejora o acondicionamiento de la salud. Es así como la responsabilidad emergente del ejercicio de la medicina es de carácter contractual. Sin embargo, excepcionalmente es de carácter extracontractual cuando el médico realiza conductas antijurídicas o prohibidas o viola exposiciones reglamentarias de su profesión. La relación y efectos contractuales se aplican a todos los supuestos de vinculación médico-paciente, mientras que la responsabilidad extracontractual se configura en el caso de los actos ilícitos, donde se puede presentar una acumulación de responsabilidades por incumplimiento contractual y daños extracontractuales. Por ello, para efecto de determinar la responsabilidad, ha de tenerse presente el daño causado y la diligencia debida. Cada acto médico tiene sus singularidades. Unos son, por ejemplo, simples, complejos o extremadamente o altamente riesgosos, ya que la actividad médica de por sí es una actividad riesgosa. También debemos sumar la receptividad del paciente, cómo el paciente responde al tratamiento. Daño, culpa y el nexo causal en la responsabilidad civil médica del médico cirujano estético. En cuanto a la responsabilidad civil del médico, debemos señalar que su importancia radica en que el médico, cuando causa daño, va en contra de lo más preciado de una persona, que es la vida, la integridad, la salud, y pueden ser daños en los sistemas orgánicos, psíquicos, la graduación del estado, del cambio de estado. El paciente entra en un estado y puede salir de un estado deteriorado. Patológico, en el caso patológico, en algunos casos en que el evento llegara a ocasionar la muerte. Debemos recordar también que la responsabilidad civil impone reparación de todo daño mínimo o máximo que puede causar a la persona. En cuanto al daño del médico, este puede ser del incumplimiento de una obligación contractual que genera daño, cuando no se ha dado el cumplimiento a lo pactado. En cuanto a la responsabilidad extracontractual, solo se exige la intervención de culpa o negligencia culposa. Para ser resarcible el daño, tiene que ser susceptible de calificación jurídica, es decir, tiene que ser cierto subsistente personal de reclamar. Esto requiere de un daño real, que puede ser de índole material, moral, cierto y actual, o bien cierto. En ningún caso podemos hablar de daños futuros, donde medían solo posibilidades remotas. El derecho no impone a la víctima del deber de esperar o aguardar a que el daño se manifieste en el futuro. Culpa. En cuanto a la culpa, la responsabilidad civil del médico se ha rechazado la responsabilidad objetiva, conocida también como responsabilidad por riesgos, aunque existe una permanencia tendencia hasta modificación de la objetivización de la responsabilidad civil, pretendiendo así una mayor protección a quienes se ven lesionados. Esto no ha avanzado a la esfera de la responsabilidad civil médica. La culpa profesional o culpa médica no es otra que cometen los profesionales en el libre ejercicio de su profesión y de sus funciones. Una culpa civil de obrar por negligencia o impericia del médico ya es fuente de responsabilidad susceptible a ser indemnizada. Esta responsabilidad se limita por ciertos deberes propios de la profesión.
ya que es obvio que todo individuo que ejerce una profesión como la de medicina debe poseer conocimientos técnicos y prácticos propios a la misma y obrar con la previsión y diligencia necesaria, con ajuste a las reglas y métodos. En el nexo causal tenemos, como hemos señalado, es vital la responsabilidad civil, porque nadie debe responder de una responsabilidad si no ha sido consecuencia de la propia acción u omisión que él ha causado. Eh, puede ser, Pueden ser varias las causas que den origen al daño a la salud, vida o integridad de la persona, del paciente. Desde el punto de vista médico, no todas estas tienen relación con el hecho o culpa de parte del médico. Este puede ser daño único por el médico, como también puede suceder que haya habido causa del paciente y del tratamiento. Si no hay relación entre causa y efecto, entre el acto o omisión que ha realizado el médico y el perjuicio que haya obtenido el paciente, no es posible imputar el daño a una persona distinta del cual lo sufre. La relación de causalidad entre la conducta del médico y el daño es un problema dificultoso que le compete al juez decidir basándose en las pruebas presentadas y en la existencia del peritaje debidamente informado en aspectos técnicos y de medicina legal. Por ejemplo, a manera de conclusión podemos decir que la responsabilidad civil del médico encuentra su fundamento legal en la necesidad jurídica y social de que todo médico responda a que las autoridades sociales tengan que responder sobre todos los daños y perjuicios causados por las causas que él no ha previsto y que pueden ser inevitables. También otra conclusión podría ser de que la responsabilidad civil del médico es esencialmente contractual, puesto que nace de un contrato tácito o un cuasi contrato, que es un contrato de prestación de servicios, que se basa en el artículo 1755 del Código Civil. Por la prestación de servicios que conviene que estos o sus resultados sean proporcionados por el prestador de servicios al comitente. En otra conclusión podría ser que en determinadas ocasiones puede resultar difícil establecer la existencia de la relación contractual, en cuyo caso los tribunales para resolver el conflicto se apoyan en lo siguiente. Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y las omisiones ilícitas o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia. Otra conclusión podría ser que la negligencia médica que esté presente aquí, en este caso, es conocida como la mala praxis, el error médico por daño médico, por la cual se causa daño en la salud al paciente, poniendo en riesgo la vida del paciente o acabando con la misma. Otra conclusión podría ser que cuando el profesional médico actúa negligentemente, está en la obligación de reparar el daño. Este puede responder por su actuar en vía penal o en vía civil. Cuando el médico responde en la vía civil, lo puede hacer a través de una indemnización o reparación del daño causado. Otra conclusión podría ser que la responsabilidad por daño producido a otra persona puede ser solidaria, es decir, la responsabilidad puede recaer en el médico que realizó el acto negligente, el hospital o clínica donde labora y donde se realizó el acto que produjo el daño. Otra conclusión, que el bien jurídico tutelado lo debemos tener bien presente, el que se ve afectado por la conducta del médico cirujano estético, es la vida, la integridad física y la salud del paciente. Otra conclusión, que en el caso de la responsabilidad civil por daños ocasionados del médico cirujano estético, el factor de atribución más utilizado es el subjetivo, puesto que la culpa puede definir como el apartamiento de la conducta estándar o razonable de un profesional médico que, aunque no desea la producción de un daño, no se comporta diligente para evitar dicho acto. Otra conclusión, el nexo causal de esta responsabilidad civil del médico cirujano estético se da en los casos donde el daño
no puede derivar más que de una mala praxis o como de la extirpación equivocada de una pieza dental o la amputación de un miembro por error. Hace varias décadas, hablando de la cirugía estética, hace varias décadas la cirugía estética dejó de ser excepcionalmente para los modelos, actores, puesto que la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados. Ahora también es accesible para amas de casa, para profesionales y población en general. Las intervenciones en cirugía estética constituyen supuestos de medicina voluntaria, ya que la actividad médica no está solamente encaminada a la curación de una afectación patológica, sino también al mejoramiento físico o estético. Entonces aquí, en este tema, en lugar de paciente, podríamos hablar de un usuario o cliente que adquiere dichos servicios. También constituye una regla general que los médicos asumen obligaciones los médicos cirujanos estéticos asumen obligaciones de medios, puesto que en el estado actual de la ciencia médica el resultado buscado no depende precisamente de su proceder, sino de factores endógenos o exógenos que escapan de su control. Sin embargo, en los supuestos de cirugía estética que asumen una obligación de resultado, por tanto, no basta con ser diligente, sino también es necesario alcanzar dicho resultado prometido y esperado por el usuario. De otro modo, este no se hubiera sometido al tratamiento o operación que en vez de que le dé afectación o dolencia alguna. La responsabilidad civil del cirujano estético debe atribuirse a los factores de atribuciones objetivos en cuanto a debe responder y debe apoyarse en la carga de la prueba, y para liberarse debe acreditar el supuesto de que tiene que haber la fractura del nexo causal, que puede ser el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o de la propia víctima, en este caso el paciente, no bastando con que pruebe la ausencia de culpa. Para manera de conclusión, es conveniente modificar el artículo de la ley 26.842, la Ley General de la Salud, dado que dicho dispositivo legal consagra exclusivamente a la responsabilidad subjetiva de los médicos, técnicos y auxiliares de la salud, aún para los cirujanos estéticos que tienen obligaciones de resultado y por ende deben responder sobre las bases de factores objetivos. Muchas gracias, eso es todo. Espero que les haya gustado mi exposición.